nos hablaba del segundo boletín de la Comisión Nacional de Primaria, que habla de 64,88% de las actas totalizadas. Son 3.331 actas que representan 1.591.504 votos escrutados. Falta 35,12% por escrutar. De toda esa masa de votos, 92,56% corresponde a la participación en favor de María Corina Machado. Partiendo de este segundo boletín y de la cantidad de declaraciones que ha habido desde el pasado día domingo, desde todos los sectores del país, hasta este momento hemos querido invitar a Pedro Pablo Peñalosa, como saben, periodista especializado en la fuente política. Pedro Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Román? Buen día, ¿cómo va todo? Muy bien, y esperando escuchar de ti ya no sé si primera o una segunda aproximación a lo que fue la jornada de primaria, porque escribías tú, antes de conocerse incluso el primer boletín, Pedro Pablo, el día domingo, un brillante, un impecable hilo a través de la red social X, no tanto en lo cuantitativo, porque no se conocía, pero sí en lo cualitativo. Pasado el domingo, pasado el lunes, cuando ya se tiene este segundo boletín, ¿qué recoges de la primaria? Bueno, primero gracias por el comentario y bueno, yo destacaba en ese momento, y creo que todavía por supuesto es válido y mucho más, te diría, vistas las declaraciones que han venido del oficialismo, bueno, el contexto donde se dan estas primarias, porque ya hemos visto lo que confirma, lo que se advertía, bueno, estas declaraciones que ya están hablando de fraude, de ataques, incluso asoman la posibilidad de ir por la vía de los tribunales contra quienes organizaron la primaria, incluido la comisión, los miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Y en ese contexto es el que se da esta primaria, con todo en contra, digamos, no con el respaldo ni mucho menos de las instituciones, sino muy por el contrario. Vimos la respuesta del CNE cuando se le solicitó el uso de los centros de votación. Vimos las denuncias que hizo el sindicato de la prensa sobre el tema de la censura y las dificultades que hubo para transmitir información sobre el proceso. No dejemos a un lado lo que significó y lo que significa, y es lo que viene también ahora en adelante, la inhabilitación contra María Corina Machado, un anuncio que se da en pleno proceso y que tiene un impacto no solamente sobre ella, sino sobre lo que ha sido la primaria. Y desde allí te diría que, bueno, lo que viene en adelante hay que destacarlo en este momento. Sí. Un punto fundamental, bueno, ¿qué hacer a partir de ahora? Son muchas las tareas que quedan pendientes. La primaria, digamos, no resuelve ni da por cerrado una cantidad de temas que siguen estando en agenda. La primera, bueno, que si el día de hoy fueran las elecciones presidenciales, la candidata no puede inscribirse. La candidata está inhabilitada. Entonces ese tema sigue, bueno, más que pendiente. Recordemos que hay o se está desarrollando en paralelo una negociación que habla también de la recuperación de los derechos políticos de quienes aspiren a la presidencia de la República. Eso pasaría por una revisión del tema de las inhabilitaciones, al menos eso es lo que aspira la oposición, pero el oficialismo lo ha reiterado en múltiples ocasiones. Ayer, por supuesto, lo repitió, no está en la disposición, así lo ha dicho, de revisar las inhabilitaciones. Entonces, el primer punto en agenda, por supuesto, bueno, es cómo hacer posible que esta candidata que gana una primaria pueda entonces ahora sí inscribirse y competir en la elección presidencial. Creo que ese es un punto clave. Y otro punto que también se abre, obviamente, es la necesidad de esa reconfiguración, redefinición de la alianza opositora, y cómo construir confianza, entendiendo que tiene María Corina Machado un liderazgo que ha sido, bueno, legitimado, confirmado, ratificado por el voto popular. Hay que dejar claro que ella no va a ser la jefa de la oposición, porque la oposición no ha tenido jefe por su misma composición y características. Estamos hablando de una alianza de partidos, cada uno con su propuesta, ideologías, normas, reglas, dirigentes. Eso hay que entenderlo y respetarlo, pero bueno, cómo construir ese espacio de confianza, de entendimiento. María Corina Machado no solamente es la candidata, o no es la candidata de la plataforma, sino que busca ser la candidata unitaria de la oposición venezolana. Recordemos que ella además no forma parte de la plataforma unitaria, se inscribe sin formar parte
esta instancia, y bueno, creo que viene entonces, obviamente, visto estos resultados, una etapa de revisión de toda de esa alianza, de su funcionamiento, del centro de toma de decisiones de la oposición, ahora entendiendo que obviamente puede ser, repito, que no haya una jefa o no hay un jefe de la oposición, nunca lo ha habido, repito, por sus mismas características, pero que bueno, claramente ahora tienes que recomponer ese espacio y buscar, digamos, esa negociación interna, porque además eso también te puede contribuir de alguna manera en ese primer reclamo que hablábamos, de la inhabilitación. Una oposición mucho más sólida, ciertamente se habla mucho del respaldo internacional, de esa dependencia del apoyo principalmente de Estados Unidos, obviamente, pero también hay que entender que cada uno tiene sus intereses en esa negociación, y los intereses de la oposición pueden coincidir en algunos aspectos con los intereses de Estados Unidos, pero también tiene sus propios intereses y aspiraciones y ambiciones en esa negociación. Y una, por supuesto, es la posibilidad de avanzar también con ese levantamiento y revisión de las inhabilitaciones, pero bueno, tienes que fortalecer tu posición, ¿no? Y tu posición interna para poder negociar, y creo que eso es lo que viene, son algunos de los desafíos que vienen ahora, porque repito, la primaria no cierra estos capítulos, al contrario, bueno, más bien hay que replantearse, como digo, para que esto tenga, o sea, para que esa expresión del domingo se pueda materializar y pueda ser respetada ese resultado y pueda competir entonces María Corina Machado en la elección presidencial. Alguna vez, Pedro Pablo, se habló en este programa, se dijo, bueno, mire, hasta el día 22 usted tiene un tablero, y de ese tablero va a salir una ficha electa, en este caso María Corina Machado, que la pasas ahora a otro tablero bastante más complejo, con muchos más actores. Interesante saber quién va a ejercer ese liderazgo en las posiciones, más allá de la vocería, el liderazgo, porque efectivamente María Corina no forma parte, o su partido, de la plataforma unitaria. Entonces, bueno, la vocería va a reposar, el liderazgo en Barbosa, no lo parece. ¿Se creará una nueva estructura alrededor de María Corina Machado? No lo sé. María Corina Machado sola o con su equipo va a ejercer, porque el reto que ahora tiene ella principalmente es aglutinar a toda la oposición, o a la mayor parte de ella que se pueda, ¿no? Sí. Bueno, fíjate que también pasa lo que, como te decía, no es una jefa, pero obviamente tiene un liderazgo sólido, claro, y ese protagonismo lo va a asumir. Y esto además que, digamos, bueno, recordemos el antecedente del año 2012, también fue así, había una instancia opositora mucho más sólida, me refiero a la Mesa de la Unidad Democrática, con una vocería además mucho más clara, identificada por la gente, que era en ese momento Ramón Guillermo Aveleo, pero obviamente el triunfo de Capriles, bueno, elevó su perfil y lo pone al frente de la oposición. Pero ahí había una relación, bueno, su partido formaba parte de la Mesa de la Unidad Democrática, era una alianza en ese momento mucho más sólida, como digo, y representativa de lo que era la oposición en ese momento. Aquí ese contexto ha cambiado, pero claramente este triunfo le da a María Corina Machado, bueno, una posición más que relevante, o sea, de protagonismo. Y por eso hablo también de la importancia de entonces establecer esa negociación interna, ese diálogo interno. Ella tiene previsto dar una rueda de prensa el día de hoy, luego del triunfo hablaba de esa necesidad como digamos, de relanzar una alianza dentro de la oposición, y creo que ahí lo importante, bueno, es que conscientes todos de que se necesitan mutuamente, ¿no? De que nadie puede solo, como siempre se repite, bueno, buscar ese entendimiento, pero claro, entendiendo también, y ya veamos la reacción de los partidos, bueno, reconociendo el triunfo de María Corina Machado. Es un triunfo que tiene un peso, se convoca unas primarias que son impulsadas, convocadas por la plataforma unitaria, y hay ese compromiso, además recordemos, de apoyar al ganador, asumirlo como el candidato y por supuesto respaldarlo pues en todo este proceso, y esa palabra y ese compromiso tiene que respetarse y entender que bueno, el liderazgo de María Corina Machado ahora bueno está legitimado por el voto popular, o sea, por la participación. No es que viene como paracaídas, no es una imposición, no es un dedazo, sino que es un proceso, repito, que además convocó la propia plataforma y que gana María Corina Machado. Entonces, a partir de allí, lo que sí es claro, como nunca lo ha habido, es eso, no es que tú vas a tener un caudillo que se va a imponer y va a mandar a los demás, pero bueno, se abre ese espacio donde tiene que haber de todos, humildad, amplitud, pero de todos, porque se le dice, bueno, a quien ganó, bueno, y también a aquellos que no ganaron, bueno, también de respetar los compromisos adquiridos y de sumarse a ese esfuerzo, entendiendo que el objetivo, digamos, aquí no era definir el liderazgo de la oposición, ¿no? Sino saber quién se lleva la medalla de plata, sino, bueno, fortalecer y generar un proceso que pueda llevar a un cambio político. Entiende que ese era el objetivo de
de la primaria también, ¿no? Escoger ese candidato y abrir un camino y fortalecerlo de cara a las elecciones presidenciales del 24 con la posibilidad de que haya un cambio político. Sí. Pedro Pablo Peñalosa, nuestro invitado. Pedro Pablo, espaldarazo también el que le brinda María Corina Machado a las negociaciones a través de la figura de Gerardo Blay. Sobre las negociaciones, bueno, uno debería inferir, suponer que continuarán. Es decir, eran muy importantes antes de la primaria, pero lo siguen siendo antes de la presidencial. Claro, y fíjate una cosa, además de lo que hablamos de la negociación, recuerda el comunicado del secretario de Estado Blinken, ¿no? Sí. Donde incluso ponía como una especie de fecha allí, ya mencionaba que quería o que se esperan resultados y respuestas antes de finales del mes de noviembre. Uh-huh. Y eso fue antes de que se diera la primaria, ya hacía esa observación. Entonces, obviamente la negociación es fundamental. Y yo te diría, con lo que tú señalabas, y por eso hablaba también de esa negociación y la construcción de confianza, uh-huh, que de alguna manera, María Corina Machado, en el transcurso de la campaña, fue moderando sus posiciones. Yo te diría que incluso lo más controversial que se destacaba de su campaña era el lema de hasta el final, ¿no? Uh-huh. De qué significa, que alcance, sí, que puede tener, pero en realidad fue moderando mucho sus posiciones, evitaba digamos el enfrentamiento. Y con respecto a la negociación, bueno, recordemos que ella manifestó que tenía comunicación con Gerardo Blay, su confianza sobre el trabajo que viene desarrollando Gerardo Blay al frente de la delegación de la plataforma. Entonces creo que hay conciencia de la importancia de mantener, obviamente, y de fortalecer un espacio de negociación. Ciertamente, María Corina Machado no tiene un representante en esa delegación. Esa delegación también responde a otro momento político del país, de la oposición. Me refiero a la constitución de la delegación, sí, opositora, pero bueno, también ya ahí se habla de crear ese espacio también de diálogo, que obviamente hay que tomarla en cuenta, y porque ella termina siendo, o gracias a este triunfo electoral, bueno, la principal referencia, sin duda, ¿no? Y ahí también hay que crear ese espacio de comunicación. Ella ya ha señalado, bueno, que al tener este contacto directo con Gerardo Blay, bueno, tiene conocimiento sobre el avance o sobre el desarrollo de las negociaciones, ¿no? Que, repito, aquí son fundamentales, y por eso recordaba este comunicado del secretario de Estado, donde dice, bueno, ahí que se esperan resultados, ¿no? Sí. Porque, como se sabe, bueno, uno mueve una pieza y el otro mueve la otra con respecto al tema de las licencias por el levantamiento, uh-huh, o la flexibilización de las sanciones. Y bueno, creo que precisamente en los días por venir deberíamos ver, y ya lo advertí a Blay, no es que se va a solucionar, pero bueno, ver si hay disposición, sí, a explorar un mecanismo que lleve a discutir al menos el tema de las inhabilitaciones, que aquí es fundamental, y se quiere, digamos, respetar, no solamente, digamos, respetar el proceso, bueno, pero que respetar el proceso, es respetar el resultado. O sea, no solamente que digamos que se haga, porque ya destacamos al principio todos los obstáculos que en su momento se pusieron. Recordemos, Roman, cuántas veces, sí, hablamos del tema y decíamos que la clave o que la palabra que definía todo esto era incertidumbre, la permanente amenaza, asedio que tuvo este proceso. Entonces, bueno, no solamente es haber permitido de alguna manera, entre comillas, que se llevara a cabo, uh-huh, sino ahí lo clave es respetar el resultado. Yeah. Si hay un resultado, hay un ganador. Bueno, si la primaria no solamente era que se hiciera, sino que iba a arrojar un resultado, y bueno, que se respete el mismo, porque si no, es no haber respetado el proceso, ¿no? Claro. Pedro Pablo, última pregunta, hablando precisamente de respeto de los resultados, pero a lo interno, ¿cómo queda Carlos Prosperi entendiendo su posición de no reconocimiento luego de la rueda de prensa ayer de Ramos Ayub desde la directiva de Acción Democrática, pero luego, a ver, en lo cuantitativo es el segundo, claro, el margen, la diferencia, la brecha es enorme, pero es el segundo más votado en la primera. ¿Cómo queda Prosperi? Bueno, fíjate, sobre el tema de Prosperi, bueno, además hay muchas especulaciones, ¿no? Hay que ver si tomará alguna acción, anunciará alguna acción, pero es que, a ver, bueno, primero tiene la reacción de ayer formal, oficial, de Acción Democrática, dejando claro que no solamente reconoce el resultado y el triunfo de María Corina Machado, sino que no tiene nada, digamos, que objetar y cuestionar el proceso. Fue muy claro en ese sentido Henry Ramos, sí, Ayub en su rueda de prensa. Sí. Ahora, el otro tema es que, yo viendo esto, Román, yo decía, bueno, esto te muestra que era realmente imposible
cuando había quienes exigían que se creara una fórmula para en caso de que no se pueda inscribir la candidata, buscar un sustituto. Mira, se decía el segundo, bueno, aquí el segundo, la primera tiene 90%, el segundo tiene 5%, 3%. Sí. Luego, la suma de porcentaje, bueno, María Corina Machado suma 90 y tanto %, entonces ella pudiera, que tiene que salir de ahí el candidato. Bueno, creo que viste la diferencia tan grande, se nota ahí que tampoco hay ningún hombre que sea, o sea, que tenga el peso y la representatividad para poder asumir esa responsabilidad. Por eso es que digo que también aquí se abre, bueno, ese camino de revisión, negociación, para evaluar cada uno de los escenarios. Entonces, bueno, creo que esto, en el caso de Prosperi, repito, muchas especulaciones, pero el partido ya fijó posición, o sea, de respaldo. Entonces, yo creo que además la reacción que hubo fue muy fuerte por las declaraciones que en su momento, bueno, hasta el mismo domingo seguía dando Prosperi. Entonces, yo creo que, bueno, ya veremos cuál será su futuro político. Lo que está en juego quizás es su carrera, ¿no? Si él, que es un dirigente joven, si, bueno, da un paso que termina liquidándolo y quemándolo por completo, o si de alguna manera busca salir de aquí, no sé si es posible bien parado, pero al menos que esto no le genere más daño del que ya le ha generado. No. Pero bueno, ya lo otro, como te digo, viendo la primaria, yo decía que, bueno, esto está como el sketch aquel de Emilio Laureano que decía voten por ninguno, porque casi que nulo quedó... O sea, es María Corina Machado y los votos nulos que casi que quedaron ahí de segundo, ¿no? O sea, en realidad no tuvo mayor competencia y bueno, y quedó confirmado lo que advertían las encuestas, o lo que ya anunciaban las encuestas, de que era, bueno, iba a ser un triunfo más que categórico, ¿no? Realmente inapelable, y eso también tiene que ser leído por los partidos y por los otros desde el momento, de lo que significa. Ayer ya Henry Ramos, por cierto, en su rueda de prensa ensayaba su lectura sobre el proceso. Y él hablaba de quienes votaron por y también quienes votaron anti, ¿no? O contra, que estas elecciones, bueno, que siempre hay quien, digamos, apoya un liderazgo, pero también de esa manera expresas una crítica o un rechazo a otra manera de hacer política, otra propuesta. Bueno, creo que todo eso tiene que leerse en esta etapa para poder entonces, bueno, atenuar en lo posible las diferencias que pueda haber, construir confianza, fortalecer o apuntar las coincidencias que existen para encarar lo que viene, que es realmente lo complejo. O sea, que parte incluso del hecho de poder inscribir a la candidata. O sea, lo elemental, que en cualquier otro contexto ya estaría dado por hecho, que es que tú ganas una primaria y eres el candidato. Bueno, aquí no es así. Así aquí es. Tienes que, o sea, arrancas de mucho más atrás, y por eso digo que esta etapa, bueno, exigirá mucha más fortaleza, claridad de la oposición para poder avanzar en el marco, repito, teniendo en cuenta que hay una negociación y que allí ya se ha planteado todas estas inquietudes y ver hasta qué punto es posible que esa negociación arroje resultados concretos en este tema, que por supuesto es medular para avanzar en una elección presidencial. Claro, son grandes los retos y mucha la necesidad de conversar. Pedro Pablo, gracias de nuevo y felicidades por ese análisis. No, muchas gracias a ti, un abrazo, hermano. Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en la fuente política. 7:29 de la mañana, permítame compartir